El viernes a la noche, vaya si en un horario extravagante, el presidente hizo una muestra de fe a los mercados para intentar mantener encarrilado al dólar, al menos hasta esa elección del 7 de septiembre. Es cada vez más corto el horizonte financiero del gobierno. ¿Y por qué el presidente necesita cada vez más sobreactuaciones? Bueno, en definitiva porque ya no convence, no a la población, ya no convence a los mercados y por eso necesita cada vez hacer una demostración de fe más exagerada, como en las óperas que le gusta disfrutar con periodistas y presentadores amigos los domingos en Olivos. El riesgo país sigue por las nubes, el presidente se hunde cada vez más en la fragilidad de su programa económico y con Cristina Kirchner detenida ya hace 2 meses, la idea de que es el riesgo Cuca lo que tiene nerviosos a los mercados es cada vez más difícil de sostener. Más bien, la inviabilidad del propio programa económico es lo que empieza a asustar a esos inversores que desde Wall Street miran y dicen, che, ¿qué está pasando en la Argentina luego de los 20.000 millones de dólares que acaba de avisar que le gira el Fondo Monetario a Milei para que se imponga en estos comicios de medio término? Claro, si la Casa Rosada había culpado a Victoria Villarruel por el anterior traspié parlamentario en el Senado, en este caso en diputados no tuvo a quién echarle la culpa. Fue una paliza lo que sufrió la semana pasada un oficialismo grogui que ni siquiera sabía a quién le tocaba hablar, en qué momento, para intentar defender alguno de los decretos que voltearon en diputados, o también para frenar, por ejemplo, la emergencia universitaria, que vino justo antes del paro que toda esta semana hacen los profesores en todas las universidades nacionales, obviamente hartos de salarios que no tuvieron ninguna actualización en este primer semestre. Claro, dirán, la inflación bajó, claro, pero sigue habiendo. Y mantener sin actualización salarios que ya estaban achados por la motosierra feo el año pasado, bueno, los puso ya directamente en el umbral de la inanición. Claro, en el año electoral, por ahora, según el sitio Parlamentario, la ex revista Parlamentario, el gobierno encadenó 36 derrotas y solamente una victoria, que fue el DNU que le permitió a Caputo volver a endeudar de manera irregular, fuera de los cánones del propio Fondo Monetario, a la Argentina con el organismo de la calle 19 a pedido de Donald Trump. El presidente igual intenta convencer a los mercados de que sigue siendo confiable, empeñando, mirá, hasta su propia vida. Quiero ser muy claro con algo. No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás, no vamos a volver al pasado, no vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante. Me van a tener que sacar con los pies para adelante, dijo el presidente, que anticipó que va a haber penas en tribunales para los que osen votar en su contra en el Parlamento. Un desaguisado jurídico constitucional total. Pero, en definitiva, lo que quería hacer es un gesto. Un gesto que los mercados ya saben que no significa nada, pero que igual exigen, como le exigieron en su momento a Domingo Cavallo, el mejor ministro de la historia, según Milei, hasta que se peleó con él a fines del año pasado, en 2001. ¿Recuerdan el déficit cero? Bueno, los más jóvenes no lo recordarán, pero en 2001 hubo una ley que establecía que el déficit nunca iba a poder volver, que había que recortar sí o sí las partidas para llegar a ese déficit cero, y era una ofrenda de Cavallo a mercados que ya estaban dándole la espalda hacia mitad de 2001 y que en diciembre de 2001 directamente lo tiraron por la ventana. Claro, es algo que los propios funcionarios del equipo económico saben que tiene patas cortas, pero que a la vez no pueden evitar. Pablo Quirno, por ejemplo, en este momento secretario de Finanzas, pero también colaborador de Caputo en su anterior paso por el Ministerio del Endeudamiento con Macri,
sacó un tuit el fin de semana donde, además de lo que Milei había dicho el viernes por la noche, puso en valor el desembolso del Fondo Monetario de 2.000 palos, que se demoró, porque al principio no se lo querían dar, dado que no había acumulado las reservas suficientes, pero que al final terminaron mandando. ¿Qué dijo? Bueno, el Fondo Monetario mandó la plata y con ese desembolso el Tesoro hizo la segunda operación de compra de letras intransferibles. Claro, esto que presenta Kirchner como una gran novedad no es más que un hocus pocus financiero, un pase de magia contable de estos del mago Toto, que cuando se quedó sin dólares el año pasado, después de la super cosecha que hubo, apeló a un blanqueo, que tuvo esa montaña de dólares del blanqueo, que después, cuando se acabaron, vino a reemplazar con los del Fondo Monetario, luego con los de la cosecha, también muy buena de este año, pero que no parecen alcanzar nunca por la voracidad de la demanda de dólares que, ahora van a ver, no para. Claro, tan poca credibilidad tienen los funcionarios de Caputo que le contestan directamente financistas como Jorge Piedrahita. Jorge Piedrahita es un financista de Wall Street que suelen consultar mucho en medios como Bloomberg, en medios financieros como Reuters también. Y le dice Piedrahita, que es CEO de un fondo de inversión pequeño, a Kirchner: la deuda consolidada del Tesoro más el Banco Central no cambió en absoluto. Le dice, le hablas en neutro porque viven son Spanglish, ¿no? Todos estos, también los propios miembros del equipo económico que vivieron más en Estados Unidos que acá, en el caso del viceministro más en Chile que acá y también varias décadas en Nueva York. Le dice, tú eres un profesional exitoso, por favor seamos coherentes intelectualmente. A lo cual Kirchner lo insulta, le responde que no sabe nada de economía, como suele pasar, esa pedantería tan de esta época y tan de las redes sociales, pero sin responderle el punto, que es que él lo que decía en su tuit es que con los dólares del fondo le compran las letras al Banco Central, que eran un pagadiós, pero que a la vez las rescata a valor de mercado. ¿Cuál es el valor de mercado de una letra intransferible? ¿Es lo mismo que el Banco Central le deba al Tesoro que la Argentina le deba al Fondo Monetario? Porque eso es lo que nos están tratando de hacer creer, que estuvo bien pedirle plata prestada al Fondo Monetario para dársela desde el Tesoro al Banco Central a cambio de una letra intransferible, que en definitiva se ve muy claro ahora que el presidente del Banco Central es un socio de la mesa de dinero de Caputo, que es difícil que el Central le exija al Tesoro un dinero así de grande y lo haga quebrar. Bueno, el Fondo Monetario sí nos puede hacer quebrar, y ya lo mostró en 2018 con el desbarranque del modelo de Macri. Claro, cuando uno ve la mesa de la cadena nacional del otro día, ve que hay un banco de inversión, el JP Morgan, que tiene una presencia destacada en el gabinete. Es cierto, pasaron algunos años, pero todos estos tipos, el ministro de Economía, el viceministro José Luis Daza, el presidente del Banco Central y el vicepresidente del Banco Central, fueron todos directivos destacados, estrategas de inversión de ese banco, el JP Morgan, que el otro día parecía a propósito haberse puesto en escena esta mesa, porque bueno, es a esos bancos a los que trata de convencer Milei de que no se va a descarrilar su esquema económico. Claro, pone a 4 ex JP Morgan alrededor suyo. Y lo hace justo, esto circuló mucho en redes sociales, pero también por WhatsApp, que es algo que al gobierno inquieta porque no lo puede medir. Lo hace justo cuando JP Morgan acaba de recomendar volver a la bicicleta financiera luego de haber recomendado saltar del asiento de la bici justo cuando el dólar empezaba a dar señales de que iba a subir. Claro, la pegan siempre. Los más conspirativos dirán, claro, la pegan siempre porque
tienen todo el equipo económico. Sea por eso o sea por una cuestión de talento, JP Morgan dijo justo antes de que suba el dólar, un 10%, que había que abandonar la bicicleta, que ya era suficiente con el 20% que habían sacado en los 2 meses anteriores en pesos con el dólar quieto y que era hora de pasarse de vuelta a dólares para esperar la devaluación. La devaluación llegó, pegó un salto el dólar, la semana pasada bajó un poquitito, pero se mantuvo en ese escalón, un 10% superior al anterior. Y a partir de ese momento, con la suba de tasas para intentar hacer que los inversores no vayan al dólar, sino que se queden en colocaciones en pesos, volvieron a recomendar invertir en Argentina. Claro, de vuelta, siempre aprovechan la oportunidad en el momento justo. Saltan cuando hay que saltar, se pasan a dólares, vuelven a cambiar los dólares por pesos cuando sube la tasa y cuando el dólar parece haberse estacionado, al menos hasta septiembre, con la ayuda del Fondo Monetario en este nivel. Pero en el medio, lo que hace el gobierno para contener al dólar no es solamente subir la tasa, ahogar la economía, hacer que los créditos sean recontra caros de vuelta, frenar todo. También juegan los mercados de futuros. Y en esos mercados de futuros, por la devaluación, el mes pasado, perdió un montón de guita. Fíjate, casi 500.000 millones de pesos lleva perdidos desde mayo, simplemente por haberle apostado a los inversores que el dólar no iba a pasar de determinado punto y que después pasa. Por ejemplo, el día que terminó julio tenía una posición monstruosa de 2.500 millones de dólares. Vendía en 1.277. Y cuando cerró el mayorista, el último día de julio, a 1.352, tuvo que emitir, esperá que tengo que contar los ceros, tuvo que emitir 187.500 millones de pesos, a lo cual después se agregaron otros 80.000 millones de pesos por el contrato de diciembre que también habían vendido a la baja para intentar convencer al mercado de que no iba a subir. ¿Quién embolsa esa guita? También los grandes bancos de inversión, los que juegan en el mercado de futuros a la devaluación. En este caso, algunos extranjeros y otros locales también. Por eso me pareció muy atinado y muy destacable este proyecto que metió el diputado Esteban Paulón, diputado socialista por Santa Fe, a quien el presidente todo el tiempo, siempre que puede, le pega, en este caso porque dio en la tecla, con un impuesto extraordinario a las ganancias especulativas en el mercado de dólar futuro. Claro, si los fiscales y los jueces antes eran muy solícitos para investigar la cuestión del dólar futuro, cuando lo hacía Kicillof desde el Ministerio de Economía, llegaron incluso a inventar una causa gigantesca que terminó en la nada, porque era una medida de política económica. Bueno, ahora este diputado lo que dice es, no es una cuestión de tribunales, es una cuestión de política económica. Si están ganando tanta guita sin hacer nada, ¿qué tal si les cobramos un impuesto para poder darles lo que necesitan a los jubilados o a los discapacitados sin alterar el déficit fiscal? Veremos si le presta atención el presidente. Quizás, si fuera honesto con sus palabras del viernes, lo haga. Pero por ahora no hay señales de que vaya a hacerlo. Claro, lo que está pasando también es que todo el que puede se dolariza. El mago Toto se quedó sin conejos para los financistas, pero también para el pequeño inversor. Por eso están aumentando tanto los depósitos en dólares en los bancos. Hay quienes desde el oficialismo dicen, esto es una señal de confianza en el sistema, si no la sacarían. Pero claro, lo que genera dolarización de ahorros es la sensación de que el dólar está hoy más barato de lo que va a estar mañana. Y esto se refleja primero en el crecimiento de los depósitos, pero después muy rápidamente en los retiros por ventanilla. En vez de sacarlos del colchón, como ruega que hagan Caputo a los ahorristas, lo que están haciendo es llevarlos al colchón. Los depósitos crecieron en la primera mitad de julio, ahí tenés el último dato del Banco Central. Hubo demanda por el cobro del aguinaldo, mucha gente que dolarizó parte de su salario anual complementario, otra gente que simplemente apuesta, igual que JP Morgan, ve lo que hace JP Morgan y lo sigue.
Y solo en la última semana del mes por ventanilla se fueron 400 millones de dólares. Claro, ellos lo que dicen es, aumentan más de lo que se va por ventanilla, entonces es una buena señal. Sí, fíjate lo que pasó cuando Macri abrió el cepo. Aumentaron, superaron, como ahora, los 30.000 millones de dólares, los depósitos. Pero fíjate lo que pasó ahí. Se desplomaron de arriba de 30.000 a 15.000. Dice Macri que es porque él perdió las PASO. Después incluso le echó la culpa a los votantes. Pero la dinámica parece repetirse. Claro, el mercado está muy pendiente de lo que pueda pasar con las elecciones, con las dos, con la de la provincia de Buenos Aires, que saben que es la más populosa, y con la de octubre, que se va a hacer en todo el país. Por eso están empezando a encender señales de alarma. El Financial Times, por ejemplo, en su edición del fin de semana, le dijo a Milei que tiene un límite en su estrategia de shock, que el experimento puede estar entrando en una fase más complicada. Incluso lo que dice, fíjate, es que algunas de sus medidas responden más a la ideología que al sentido común, como por ejemplo frenar la inversión en infraestructura o desmantelar el presupuesto científico. Financial Times, Financial Times. Tampoco ha habido mucha consideración por medidas que el Estado podría adoptar para mitigar los daños de los recortes y ayudar a la economía real, dice el Financial Times. Esto debe cambiar porque el aumento del desempleo y la caída en el nivel de vida está erosionando el apoyo popular que Milei ha presentado como su principal fuente de legitimidad.